Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el tema Allananza, que es la distancia angular entre el zodiaco sideral y el tropical. Queremos saber siempre por qué razón, cuál es la diferencia entre el zodiaco sideral y el tropical. Vamos a dar una breve explicación sobre este tema. Allana significa literalmente el movimiento, y en este caso en particular se refiere al movimiento de precesión de los equinoccios. También puede tomarse como el movimiento del Sol cuando llega al punto donde se forma el equinoccio del 21 de marzo, el equinoccio de primavera. Y Ansha técnicamente significa la porción o grado del círculo del zodiaco. ¿En qué consiste la corrección Allananza? Esto establece la diferencia entre la ubicación actual del equinoccio del 21 de marzo en relación con el grado cero de la constelación de Ashwini o Arietis, es decir, en relación con el comienzo de Aries y por ende en relación con todas las otras constelaciones. Debido a la precesión de los equinoccios que se mueven a un radio de aproximadamente 50 segundos, un cuarto de segundos por año o un grado cada 70 años, en la actualidad ya no existen más las mismas coincidencias sobre este punto después de muchos años. Este ligero movimiento ha hecho que haya una diferencia de 23 grados entre las constelaciones y los signos. Entonces, ¿en qué consiste esta corrección de Allananza? Pues es en restar o sustraer los 50 segundos, un cuarto de segundo, de las longitudes de los planetas por años. En otras palabras, la corrección de Allananza se utiliza para ajustar la longitud de un punto o cuerpo celeste cuando su posición ha sido calculada según las efemérides occidentales. El Allananza más ampliamente utilizado por los astrólogos védicos en todo el mundo es el de N.C. Lahiri, o también conocido como Lahiri, de acuerdo al cual se dice que el comienzo de la constelación de Ashwini coincidió con el equinoccio del 21 de marzo del año 285 de nuestra era. Este cálculo fue desarrollado por N.C. Lahiri, cuando era jefe de la Oficina de Astro Investigación de Calcuta en 1954. El Allananza de Lahiri recibió la aprobación oficial del gobierno de la India. Y gracias a estos cálculos podemos saber que el equinoccio del 21 de marzo, dentro de unos 11.200 años, el Sol se encontrará en el primer grado del signo de Libra. En ese entonces, el Allananza será de 180 grados. El Sol se encontrará diametralmente opuesto a la posición que le atribuye el zodiaco tropical. Así que vamos también a entender este punto muy importante cuando los astrólogos greco, romanos, egipcios y caldeos utilizaban el zodiaco sideral. Ellos sabían que los 4 signos cardinales comenzaban a cierta distancia de los puntos de los solsticios y de los equinoccios. Entonces, por esa razón, había una muy pequeña diferencia entre el zodiaco sideral y lo que ellos realmente utilizaban, aunque no hubo una diferencia entre como ellos utilizaban su sistema y el sistema sideral. Prácticamente era el mismo, el sideral. Pero vamos a entender aquí por qué razón, en qué momento de la historia surgió esta diferencia. En esos momentos fue Ptolomeo, en su sintaxis matemática y tetrabiblos, quien accidentalmente introdujo el sistema que después fue conocido como tropical. En ese entonces el sistema tropical y el sideral estaban tan cerca a menos de 1 grado, que era casi indistinguible a simple vista, y el Allananza era a casi 0 grados. Este nuevo sistema fue acertado durante cierto tiempo, pero con el paso de los años, al no estar basado en estrellas fijas, comenzó a divergir del zodíaco real y se volvió lo que se conoce
hoy en día como sistema tropical. Antiguamente, en el siglo V a.C., las revoluciones solares eran calculadas en función al zodíaco sideral o fijo, el cual no varía por la precesión, pero en la actualidad dichos retornos toman como referencia al zodíaco que inventó Hiparco por error, alrededor del año 139 a.C., y que luego popularizó Claudio Ptolomeo en el siglo II a.C. El genio griego no pudo corregir la creencia de que los puntos equinocciales son absolutamente fijos en el espacio, y ese fue el origen de una serie de zodíacos tropicales. Así es como hemos explicado hoy y entendido hoy un poquito más sobre lo que es la llananza y la historia de cómo coincidíamos y luego nos diferenciamos. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y no olvidáis suscribiros y darme un like. Haribol.